Hola, soy Lucía Solino Abad y os voy a leer el cuento de Todos menos uno, de Eric Badu. En un jardín creció una planta de guisantes. Se parecían unos a otros y vivían tranquilamente, todos menos uno. Había un guisante que no quería ser como los demás. Un día juntó toda su decisión de guisante y saltó de la valla. ¿A qué podré parecerme?, se preguntó. ¿A una calabaza? ¿A una zanahoria? ¿A una cebolla? En ese momento apareció un pavo real y aquel singular guisante exclamó: «Desearía parecerme a este ave. Su cola es como un gran ramo de flores». Casi sin pensarlo, en un vistazo le arrancó una pluma y se la ató con una cinta. ¡Qué lindo se veía! De pronto un tigre surgió por sorpresa y empezó a perseguir al pavo real. Al ver la escena, el guisante dijo: «Desearía ser como esta fiera. Es valiente y tiene un pelaje muy elegante». El guisante no lo dudó, tomó un pincel y se cubrió de rayas. Ahora se sentía hermoso y también audaz. Un elefante bramó y el tigre huyó. El guisante clamó con entusiasmo: «Desearía parecerme a este animal. Ese no es tan grande, lo hace imponente». Rápidamente el guisante se hizo una trampa con una brizna de hierba y así sintió que inspiraba respeto y recogió lo mejor del pavo real, del tigre y del elefante. Pensó con orgullo. Poco después emprendió el regreso a su hogar. Al verlo llegar, los demás guisantes le dedicaron toda la clase de risas y de burlas. «Soy una semilla rara, pero sigo siendo una semilla», se dijo a sí mismo. Entonces, como todas las semillas, cavó un hoyito en la tierra y se acurrucó en él con su pluma, su tronco y sus rayas. Pasó el otoño, el invierno
la primavera hasta que un día de la tierra surgió una nueva planta, única y singular, llena de guisantes diferentes y felices.